Los usuarios que tengan acceso a los archivos base podrán ver esta carpeta, como vemos en pantalla, que a su vez tiene otras subcarpetas divididas por capítulos. Aquí veremos los archivos que se utilizan a lo largo de este curso. Recuerda que los usuarios que tienen acceso a estos archivos base son los que hayan comprado este curso, ya sea de forma independiente o mediante una suscripción total. Es decir, los que tengan acceso a toda la biblioteca formativa con todas las descargas. Así que, si eres uno de esos afortunados, por supuesto, tendrás acceso a estos archivos. Si no es así, no te preocupes, puesto que aunque con la suscripción podrás seguir mucho más cómodamente el curso, también podrás hacerlo sin ella generándote tú mismo los archivos. Excel dispone de varios estilos ya preestablecidos de celdas. Un estilo es un conjunto de formatos que tienen un objetivo común. Podemos acceder a esos estilos ya preestablecidos desde la ficha Inicio y dentro del grupo Estilos. Vemos aquí estilos de celda. Pero como ejemplo práctico, vamos con esta tabla a proporcionarle un formato algo más intuitivo. Vamos a empezar por los títulos. Los seleccionamos y vamos a estilos de celda y vemos como hay un apartado que es títulos y encabezados para que podamos elegir y además ver en tiempo real situando el cursor sobre uno de los ejemplos y podríamos comprobar cómo iba a quedar el resultado. Vamos a aplicar este primero. Ahora, para los encabezados de fila, también volvemos al mismo apartado y podríamos elegir estos que no tienen subrayado. Hay algunos estilos preestablecidos que aplican porcentajes. Como es el caso de todos estos números, pues vamos a estilos de celda y seleccionamos porcentaje. Ahora podríamos centrar este rango de celdas y también este, así como aplicar un formato algo más adecuado al contexto, por ejemplo con personalizada, y aquí podríamos añadir comillas y la palabra días y cerramos comillas. También tenemos estilos preestablecidos que aplican formatos de color de fondo, como por ejemplo este. Demos ahora un repaso a los comandos de mayor utilización en Excel dedicados a los formatos de número, fechas y textos. Estos comandos están al alcance de cualquier usuario en la cinta de opciones y también en el cuadro de diálogo formato de celda que veremos más adelante. En cuanto al formato de porcentaje, vemos aquí que todo este rango de números es susceptible de aplicar este tipo de formato. Lo podemos hacer desde este botón que tenemos aquí directamente en la cinta de opciones, pero también lo podríamos haber hecho desde este desplegable aquí. También comentar que el número de decimales de cualquier número lo podemos controlar desde estos dos botones de una forma bastante sencilla. Por ejemplo, si queremos disminuir o aumentar. También tenemos otros botones de formato interesantes, como el estilo millares o el formato de número de contabilidad. Aunque particularmente, en este caso, prefiero claramente moneda. Y ahora podemos pasar al siguiente apartado, donde vamos a ver formato de fechas. Vamos a introducir unas fechas de ejemplo. Y vamos a practicar primero desde la ficha inicio. Por ejemplo, para esta fecha, en este desplegable, podemos elegir fecha corta o fecha larga. Fecha corta es la que ya tiene por defecto, pero también podemos elegir en este caso fecha larga. Quizás sería más adecuado en esta celda, que es más ancha, aplicar una fecha larga. Aquí lo tenemos, sale el día de la semana y el resto de la fecha con todos los caracteres. Ahora vamos a ver que desde el cuadro de diálogo formato de celda también podemos aplicar distintos formatos de fecha. Vamos a hacerlo sobre esta celda y hacemos clic en este botón para acceder al cuadro de diálogo y teniendo seleccionado fecha en este panel, aquí a la derecha vemos todas las posibilidades que tenemos, que son
Por cierto, bastantes. Por ejemplo, en este caso tenemos el mes con todos los caracteres y el año solamente con 2 dígitos y separado por un guión. Pero hay muchas posibilidades más. Por ejemplo, esta de aquí. Y también es interesante, por ejemplo, si en esta celda introdujéramos una función ahora que nos devuelve el día, mes, año, hora y minutos, vemos como también podríamos modificar este formato desde este desplegable, forzando, por ejemplo, a que solo veamos la hora. También, y si volvemos al cuadro de diálogo, formato de celdas, vemos que hay también muchas posibilidades de presentar horas. Por ejemplo, esta. Y ya en cuanto a textos, también podemos aplicar formatos que hacen más fácil la interpretación de algunos datos. Por ejemplo, los códigos postales, que volviendo al cuadro de diálogo, si vamos a especial, podemos seleccionar código postal, configuración regional, español, y aquí tenemos que fuerza el dato a tener 5 caracteres. Y ahora veremos cómo para números de teléfono también tiene algún formato preparado. Vamos a ver en este vídeo distintas opciones avanzadas a la hora de personalizar formatos. Pongamos algunos ejemplos. En cuanto a números, si seleccionamos este rango y nos vamos al cuadro de diálogo formato de celdas, en personalizada, vemos que hay múltiples opciones a elegir, pero vamos por ejemplo con esta, para ver el efecto. Vemos que aquí está la palabra rojo, entre corchetes, aceptamos y este sería el resultado. Pero también vemos que podríamos cambiar ese resultado si aquí pusiéramos la palabra azul. Y automáticamente para los números negativos aplicaría un formato azul. También podríamos forzar que se presentara la coma y los decimales, aunque los números no tengan decimales. Por ejemplo, sería el caso de elegir este formato o este también. Y en cuanto a moneda, pues de igual forma podríamos seleccionar y elegir moneda. También podemos elegir si los números negativos se presentarán en color negro, rojo, con o sin el signo negativo. Por supuesto, podríamos elegir el símbolo de la moneda y las posiciones decimales. En cuanto a porcentajes, desgraciadamente no tenemos la posibilidad de que se presenten en rojo los porcentajes que son negativos. Si vamos a contabilidad, veremos que las configuraciones son muy similares a las de moneda. Una de las diferencias que mantiene contabilidad respecto a moneda es la alineación del signo negativo. En el caso de contabilidad se hace totalmente a la izquierda. Podemos comprobarlo. Todo este rango de celdas tiene formato contabilidad. Ahora convertimos un número en negativo. Por ejemplo, multiplicando por -1, vemos como el signo negativo está alineado totalmente a la izquierda. Y también ver la diferencia con el formato moneda, que el signo negativo está justo delante del número. Ahora vayamos a formatos personalizados de fecha. Si seleccionamos esta celda y vamos también al cuadro de diálogo formato de celdas, en personalizada podemos ver la variedad que tenemos de opciones a la hora de elegir el formato de esa celda. Por ejemplo, solo tendríamos que hacer clic aquí y ver donde pone muestra cuál sería el resultado. Aquí tenemos una fecha de tipo corta y con separadores que son guiones. Además, el mes está con 3 letras y los dígitos del año con 2. Si vemos en el campo tipo, que es el código que da posibilidad de ver esta muestra, podríamos cambiarlo. Si añadimos 2 AES y también una M, vemos cómo va cambiando la muestra. Así que añadiendo o quitando estas letras, que son los códigos, podemos
configurar el tipo de fecha que más nos guste. A continuación podemos ver cómo en la hoja Directrices para formato tenemos instrucciones para poder personalizar al máximo los distintos tipos de datos, como por ejemplo números, días, meses o años, horas y minutos, moneda y porcentajes, texto, etc. Uno de los más utilizados es, por ejemplo, desde el cuadro de diálogo formato de celdas, en personalizada, es elegir el formato de número y después en tipo ampliar con unas comillas, espacio y después escribir la palabra que queramos. Por ejemplo, días o cualquier otra palabra.